Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Pérez y esto es De Aquí y de Allá. Hoy, 21 de diciembre del año 2021, pues les traigo un video en mi canal sobre algunas cosas que están pasando. Quiero hablarles de las elecciones en Chile, quiero hablarles del Foro de Sao Paulo. Por eso traigo esta gorra de Brasil, porque es el Foro de Sao Paulo donde nació este movimiento, y comentar con ustedes qué cosa es el Foro de Sao Paulo. Y quiero, si ustedes tienen paciencia, ponerles un documental sobre este foro, de qué se trata. Y bueno, pues entonces quiero comenzar aquí hoy, en el día de hoy, con un artículo que aparece escrito por Reinaldo Escobar en el diario 14 y medio, sobre el regreso del marxismo-leninismo a Cuba. Sí, porque en Cuba el marxismo lo fueron dejando de lado, como algo ya que no es muy conveniente tocarlo, en aras de mantener lo que ellos están tratando de hacer creer, de que las cosas cambiaron, de que la economía en Cuba está más abierta, de que ellos están más receptivos, etcétera, etcétera. Está hablando del gobierno, ¿no?, de Cuba. Pero todo parece indicar que están queriendo regresar a, a esa práctica, ¿no?, ideológica, que lo único que trajo para Cuba, que ha traído para Cuba durante casi 63 años, ha sido fracasos y miserias y destrucción. Y para el mundo en general, ¿no? Sabemos todo lo que el marxismo-leninismo ha proporcionado a la humanidad. Bueno, este artículo que escribe, eh, perdón, que escribe Reinaldo Escobar, lo quiero compartir con ustedes, ¿no? Lo quiero compartir con ustedes y leérselo y hablar de él, ¿no? Porque me parece interesante, ¿no? Me parece interesante que en Cuba, Cuba es un país que tiene un gobierno que increíblemente, en 63 años en el poder, ha hecho poco para que el país prospere, para que el país avance. Todo lo que ha hecho en este sentido ha sido por apología, ha sido para dar una imagen, para hacer creer, para hacer propaganda, y que la gente en el mundo piense en que Cuba es un país próspero. Y de hecho, en buena medida lo lograron, ¿no? Lo han logrado. Todavía hay mucha gente en el mundo que creen que Cuba es una potencia médica, y que la educación en Cuba es maravillosa, y que en Cuba hay libertades, y que todos los problemas están resueltos. Todavía hay gente así en el mundo. Hay muchísima gente. Y sabemos todos los cubanos que vivimos en Cuba, que conocemos cómo es la vida en Cuba, y que estamos constantemente viendo lo que está pasando en Cuba, sabemos que perfectamente que Cuba es un fracaso total. Pero por eso, entonces, bueno, este artículo de Escobar, que yo quiero compartir aquí con ustedes. Aquí está. Dice: el regreso del marxismo-leninismo a Cuba. En el dilema de cambiar el modelo para salvar al país, o hundir al país con tal de salvar el modelo, los que mandan en Cuba parece optar por lo segundo. Esa es la sensación que dejan las recientes declaraciones públicas, las que se promueve el regreso a la doctrina marxista-leninista, no solo en el entorno académico, sino en la aplicación práctica de la teoría en lo económico, lo político y lo social. Si se creyera al pie de la letra lo expresado por Miguel Díaz-Canel, podría pensarse que, en lo económico, la empresa estatal socialista, como expresión de la propiedad social sobre los medios de producción, dejará cada vez menos espacio a las llamadas formas no estatales de producción, que en lo político el concepto de dictadura del proletariado se impondrá con más firmeza para aplastar los rezagos de la ideología burguesa, y que en lo social crecerá la supremacía de las organizaciones de masas que funcionan como polea de transmisión entre el partido y el pueblo por encima de las entidades de la sociedad civil independiente. No se descarta el retorno del ateísmo como modelo de una cosmovisión científica del mundo. Es abrumador.
leer estas cosas. Bueno, entre los años 75 y 84 tuve la oportunidad de participar en varios cursos de posgrado sobre marxismo-leninismo y en particular sobre economía política y materialismo dialéctico e histórico. Algunos fueron patrocinados por la Unión de Periodistas de Cuba. Otros los hice por mi cuenta en la Universidad de La Habana, en los cursos de economía política que se impartieron en mi centro de trabajo, la revista Cuba Internacional. Fui el orientador primero sobre la economía política del capitalismo y luego la del socialismo. La mayoría de mis alumnos de aquel entonces decidieron vivir y tuvieron que morir fuera de Cuba. Si otra vez me tocara estudiar esas asignaturas, le preguntaría al profesor cómo se interpreta en la actualidad cubana aquel apotegma de indiscutible que dice que cuando el modo de producción se convierte en una camisa de fuerza para el desarrollo de las fuerzas productivas, el que tiene que cambiar es el modo de producción. Si hubiera que ponerse filosófico, mandaría una explicación de cómo es posible que el marxismo se considere al mismo tiempo ciencia e ideología. No niego que las leyes de la dialéctica tienen su encanto, sobre todo para afirmar que cuando en un país se acumulan cuantitativamente los indicadores de la pobreza material, se produce un cambio cualitativo que permite definir a ese país como miserable. En el mundo en que vivimos, donde se habla de la cuarta revolución industrial, cuando la inteligencia artificial basada en la computación cuántica amenaza con no dejar una sola pregunta sin respuesta, aparecer con el marxismo-leninismo como fuente inagotable de conocimientos y llave maestra para solucionar los problemas, es cuando menos una broma de mal gusto. Siendo generosos con la inteligencia ajena, podría aventurarse que hay algo oculto detrás de todo esto, pero eso ya es ir demasiado lejos en la búsqueda de una improbable justificación ingeniosa. Bien, este es el artículo la reflexión que escribe Hernando Escobar sobre el retorno del marxismo-leninismo en Cuba. Al parecer, Díaz-Canel y el grupito de dinosaurios mafiosos, de ladrones, de delincuentes que gobiernan en Cuba, que no tienen otro nombre, son eso. Pues están pretendiendo traer el marxismo-leninismo como la punta de toda la actividad que se desarrolla en Cuba, ¿no? Como el carro que va en primera línea. Claro, aquí llama la atención esto que dice Escobar, que a lo mejor detrás de esto lo que hay es una intención de una vez más de tratar de seguir tratando de ocultar todas las atrocidades, todas las barbaridades que han hecho y que están haciendo desde hace 63 años. Bueno, todos sabemos que el marxismo-leninismo fue un fracaso total en el mundo entero. La cuna de la práctica del marxismo fue en la Unión Soviética, desapareció hace ya más de 20 años. Y los países de Europa y todo lo que es llamado, es decir, las potencias socialistas, comunistas, desaparecieron, no existen. Se quedó Cuba, se quedaron algunos, pero ninguno de los países que aún ostentan el nombre de comunista o de socialista realmente son comunistas ni socialistas. Vamos a empezar por China. China es una potencia mundial, se ha logrado elegir como tal porque ha abierto su economía, es decir, son se dicen llamar, no sé si marxistas o socialistas, lo que se dicen llamar, pero realmente no tienen que ver nada con eso porque su economía es totalmente de mercado, abierta, competitiva, donde existen ricos, donde existe gente millonaria, donde no tiene que ver nada con los principios que al menos, bueno, que nosotros nos enseñaron en la escuela que por cierto yo estudié en el pre, yo me acuerdo que yo, en el marxismo-leninismo, era una asignatura clave. La ideología, la dialéctica y estudiar el materialismo histórico y dialéctico y todas aquellas cosas que plantea Marx, que ha sido un total fracaso, que no han tenido ningún tipo de vinculación con el desarrollo y con la prosperidad de ningún país. Bueno, pues entonces es posible que detrás de todo este intento de decir que van a imponer y que van a reintroducir el marxismo-leninismo como el motor impulsor del desarrollo y de la prosperidad social en Cuba,
Es lo que dice Escobar, me parece que detrás de eso hay algún inventico, alguna cosa, alguna intención de justificar las metaduras de pata que son ahí una tras otra, una tras otra, una tras otra. El marxismo definitivamente es la miseria, es lo único que trae para los pueblos, eso, miseria, atraso, desasosiego. Por mucho que intenten, bueno, recuerdan cuando en Cuba, en los años 90, 80, la planificación de la economía basado en el marxismo, todo era centralizado, todo era planificado, ¿no? Recuerden la Junta Central, la Junta Central de Planificación, que, 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 que balanceaba la economía del país en todos los sectores, en todas las empresas. Fue una barrabasada gigante. Bueno, el resultado es el que estamos viendo en Cuba, ¿no? Eso desapareció, pero ellos siguen y están pretendiendo una vez más centralizar la economía y centralizar la economía y centralizar la ideología en esos conceptos. Definitivamente es un fracaso. Es un fracaso. Y lo que yo no sé hasta cuándo van a aguantar la gente en Cuba, hasta cuándo van a seguir soportando inventos y mentiras y más mentiras y fórmulas que inservibles. Y el país sigue cayendo en la miseria. Ahora hay una inflación del 70%. Con eso va a cerrar el año 2021 en Cuba. La economía no avanza, todo es retroceso. Claro, ahora hay un culpable histórico que es el llamado bloqueo de Estados Unidos, que es la justificación. La justificación que ellos escriben, cualquier dirigente cubano, desde un director de una empresa hasta el señor puesto a dedo de presidente en Cuba, Díaz Canel, pues escriben ese argumento. ¿No? El bloqueo, por culpa del bloqueo no tenemos desarrollo, por culpa del bloqueo no tenemos nada. Y entonces ahora se une la pandemia que abatió a Cuba. Incluso están hablando ya de que posiblemente hay un retroceso en el turismo y en la economía se sigue estancando porque con la nueva variante esa Omicron del coronavirus, pues posiblemente no vayan muchos turistas como ellos pensaban en la isla y entonces no puede haber avance, ¿no? Claro, un país que sea monocultivador en la época de la agricultura, de la zafra azucarera, porque hay un boom por ahí, ¿no? De que Cuba exporta marisco, exporta alimentos, exporta esto. Cuba exporta una gotica de eso, lo que exporta de eso son cantidades pequeñas que no dan para desarrollar un país. Olvídense de eso. La única industria que en una vez en Cuba tenía algún nivel de exportación significativo era la industria azucarera. ¿Qué pasó con la industria azucarera? La destruyeron, la desaparecieron, prácticamente ya no existe. Entonces adoptaron, porque esas son las cosas de un mal gobierno, de un país que necesita de un caudillo. Entonces, porque a Fidel Castro una vez se le ocurrió que el turismo iba a ser la gran industria, de que Cuba que iba a traer progreso y el desarrollo, pues turismo, y a construir hoteles, a construir hoteles, a construir hoteles, y como siempre ocurre en Cuba, es hoteles, la apología ahora del turismo y de los hoteles, y se olvidan del pueblo, de los hospitales, de las escuelas, de todas las necesidades que tiene el pueblo cubano, y ahí viene el problema, ¿no? No hay un equilibrio, ¿no? No hay un equilibrio. Entonces, y entonces el turismo depende de la gente que viaje al país. Y entre las campañas de boicot que le estamos haciendo a ese gobierno mal nacido, y entre los problemas con los rezagos o la pandemia, lo que nos está proporcionando la pandemia, pues entonces el turismo cae. ¿De qué te vale hacer hotel y tener si no tienes una suficiente entonces no inventan? Es un país que es mono en todo, monocultivador, ahora es mono, no sé cómo decirle, monoindustria, monoturismo. Todo ello es una cosa, todo para ellos todo es una cosa. No desarrollan el país en varios caminos fuertes, ¿no? No sé, la minería pudiera haber sido, ¿no? Pero no, lo tienen reducido. Entonces, no van a avanzar Cuba. Cuba nunca va a avanzar porque siempre es por las ideas de lo que se le ocurrió a un individuo que lo que más hizo fue
imponer sus caprichos para hacer creer que estaba haciendo grandes cosas. Y como era el santo Dios, el santo supremo de todo el país, el dueño de todo el país, pues lo que él decía era ley y nadie se lo ponía, nadie se decía, oye, pero no puede ser una sola cosa, no puede ser la industria turística nada más, tiene que haber industria turística y tenemos que continuar con la industria azucarera y desarrollar otras industrias para que el país tenga varios renglones de exportación y de entrada de divisas. No, es el turismo, es el turismo, es el turismo, todo el turismo, lo demás es pequeño, entonces no da para eso. Y ahora el turismo cae, lo demás no da, y entonces el país sumido en la miseria y en la pobreza. Amén de la falta de libertades, de la falta de libertad económica, de que si ellos fueran, si ellos de verdad tuvieran voluntad de que el país tuviera un avance, que el país tuviera un desarrollo, pues sencillamente lo que tenían que hacer era privatizar todos los negocios y todas las industrias pequeñas y todas esas cosas, de privatizar, que los mercados fueran privados, que era todo privado, como es en todos los países del mundo que tienen un nivel de desarrollo aceptable. No estoy hablando de las grandes potencias, ¿no? Que hay, que como Estados Unidos, que no hay comparación. No hay comparación, aunque de aquí y de allá es para eso, ¿no? Para comparar uno con otro. A ver cuál de los dos es mejor, pero ahí no hay comparación posible. En una economía de mercado, donde la propiedad privada sobre los medios de producción es la que prevalece y que ha dado resultados palpables que se han visto, que se ven constantes, donde tú eres dueño de lo que tú produces y tú vendes y tú obtienes ganancia de eso, y no importa que tú tengas un poco más de dinero que el otro siempre, en todas las sociedades siempre van a haber ricos, van a haber clase media y van a haber pobres. Pero en Cuba es clase, una élite que son ellos, los mandatarios, los dinosaurios, los que están en el poder, ¿no? El partido, los del comité central, el pueblo político, es esa gente, ¿no? Y por supuesto en la punta a punta los Castro, ¿no? Raúl Castro con toda su parentela. Y entonces pero entonces Cuba va bajando, entonces después vienen los otros que son del comité central, y entonces después vienen lo que la posible clase que no se puede llamar clase media, sino un poquito más aventajada, que son los que tienen familiares fuera de Cuba, que mandan remesa y pueden comprar en las diplotiendas, en las tiendas de MLC, y pueden tener un poco más de dinero, un poco más de solvencia, viviendo de como parásitos de los familiares que están en el extranjero, no del sudor de su frente, de lo que ganan con su salario. Porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo trabajo diario. Y yo, con el dinero que yo gano de mi salario, con ese dinero yo puedo comprar cualquier lugar, en cualquier parte, y lo que sea, desde un carro hasta una libra de arroz. Lo que yo quiera comprar con mi dinero, con el que yo trabajo. En Cuba no. En Cuba tú trabajas, ganas con una moneda y para poder comprar y vivir un poquito mejor y alimentarte un poquito mejor, tienes que tener divisa que te manden tus familiares del extranjero. Señores, piensen, cubanos de Cuba, de la isla de Cuba, piensen. Entonces siguen bajando las clases hasta llegar a la más baja, que son aquellos que no tienen familiares en el extranjero, que no tienen posibilidades de nada, y decir que no reciben un dólar, no reciben una divisa de ningún lado, y te pasan hambre, pasan carencia y dependen del racionamiento que da el gobierno, que es una miseria que no alcanza para nada, y que es nada más que otra de las cosas que ellos hacen para tapar la letra. Y que la gente piense en el mundo que en Cuba hay justicia, hay igualdad, hay todo eso. Bueno, eso es un tema que es bien evidente. Es bien evidente. La gente en Cuba no se percatan, o alguna gente en Cuba no se quieren percatar de que, sobre todo los que apoyan ese sistema, ese gobierno. Y estoy seguro que ahora dicen, y siempre salen, porque siempre salen, ahora sí vamos a ganarle la batalla al imperialismo, ahora sí vamos a triunfar, ahora sí vamos a construir el socialismo. ¿Recuerdan esa frase? ¿Hasta cuándo, caballeros? ¿Hasta cuándo va a ser esto? No es fácil. Bueno, ese tema lo dejamos ahí. Y sigue, seguimos hablando de él y seguimos diciendo, porque no es fácil, ¿no? Bueno, aquí yo traía otra información que ya es un poco más compleja, ¿no? Ya no tiene que ver con Cuba, pero sí tiene que ver con Cuba, fíjense. Bueno, recientemente ustedes saben ya que el domingo se fueron las elecciones en Chile, y salió el izquierdista Gabriel Boric, fue el quien ganó la presidencia.
Aquí yo tengo unos artículos de la prensa que han salido, que por ejemplo dice que con un total de 55.362 de las mesas escrutadas, bueno, ya el 99.9% de las mesas escrutadas, Gabriel Boric ganó la presidencia en Chile con el 55,81% de los votos, mientras que su oponente, el derechista José Antonio Kast, con un 44.19%, así que le sacó más de un 11% de ventaja, tremenda ventaja que le sacó. Ahora yo no sé, Chile, ¿cómo ese retroceso? ¿Cómo ese retroceso? Chile es un país próspero. Yo creo que la mejor economía de América Latina es la de Chile. ¿Y cómo van a caer en eso? ¿Cómo van a caer en eso? Bueno, esto no tiene ni dice la información que yo estuve leyendo, hay muchas, ¿no? Pero bueno, esta es una de ellas, que aparece por allá por un periódico digital alemán, que es DW. eh, Dice el joven diputado de izquierda Gabriel Boric, abanderado del Frente Amplio y el Partido Comunista, ganó este domingo, estamos refiriéndose al domingo 19 de diciembre, la presidencia de Chile al obtener el 55,81% de los votos con el 97% de las mesas escrutadas. Ya llegó al 100%. Y bueno, él fue el ganador definitivamente. Dice el tipo, dijo, seré el presidente de Chile, seré presidente de todos los chilenos y chilenas, no gobernaré solo entre cuatro paredes, dijo Boric durante una llamada telefónica televisada con el mandatario saliente, el conservador Sebastián Piñera. Su contrincante, el abogado ultraderechista José Antonio Kast, obtuvo el 44.27% de los votos, una de las mayores diferencias en un balotaje en la historia reciente de Chile. Kast, que se impuso en la primera vuelta del 21 de noviembre con solo 2 puntos de ventaja, reconoció con poco más de la mitad de las mesas escrutadas la victoria del líder estudiantil, que se convertirá en marzo de 2022 en el mandatario más joven de la historia reciente de Chile. Bueno, aquí dice que habló con el Boric y le dijo, lo felicitó y reconoció su derrota. Ahora, ¿quién es este Gabriel Boric? Bueno, vamos a ver aquí lo que dice. Dice, diputado de 35 años y antiguo líder estudiantil, Boric se define como ecologista, feminista y regionalista y quiere ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa. Será el presidente más izquierdista desde el gobierno del derrocado Salvador Allende de 1970 y el primero que no forma parte de los grandes bloques que se repartieron el poder desde el retorno a la democracia en 1990. Aquí hay un error en una fecha donde dice que el gobierno de Salvador o Allende del 73 al 90, no, ahí hay un error. Ahí hay un error gravísimo. El gobierno de Salvador Allende fue derrocado en 1973. Fue derrocado Allende. Ahí fue donde se produjo el golpe de Estado de Pinochet. No fue que fue del 73 al 90. Hay un error, pero bueno, eso no nos interesa. Dice, después del retorno a la democracia en 1999. Ah, bueno, sí, del 73 al 90 fue la dictadura el gobierno la dictadura de Pinochet. Analistas apuntaban que la diferencia entre ambos iba a ser muy estrecha e iba a depender de la participación, que en la primera vuelta del 21 de noviembre apenas alcanzó el 50% del padrón. Según datos oficiales, Boric obtuvo un amplio apoyo en la capital, donde se encuentra la mitad del total de electores, y en otras regiones con grandes núcleos urbanos como la de Valparaíso, donde sacó casi 20 puntos de ventaja. También se habría impuesto incluso en la región norteña de Antofagasta, una zona que en primera vuelta ganó Franco Parisi, un polémico economista cuyos electores respaldaron en su mayoría a Kast de cara al balotaje. Bueno, esta información es la que trae la victoria, el triunfo de Boric en Chile en estas elecciones presidenciales. Ahora bien, visto así, después pensar, bueno, hubo unas elecciones en Chile y el pueblo de Chile votó por Boric y sacó tremenda ventaja, pero, y ahora pregunto, ¿qué puede haber detrás de Boric y su triunfo en Chile?
realmente fue así, tan limpio, tan hecho como están queriendo plantear algunos medios de prensa? No, yo creo que no. Yo creo que detrás de ese triunfo hay algo que se llama el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo es un grupo de trabajo, es una agrupación que crearon en el año de 1990 Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores de Brasil, que era en aquel entonces el jefe de Brasil, el presidente de Brasil, y ni más ni menos que el extinto Fidel Castro. Fueron los que crearon ese grupo con el objetivo de pues agrupar a los partidos y los grupos de izquierda de América Latina y por supuesto los gobiernos de izquierda también de América Latina para tener un frente y luchar contra la derecha, contra la economía de mercado, contra la democracia, en fin, la democracia, en una palabra, para luchar contra la democracia. Y se descubrieron, bueno, se han descubierto ya muchas veces, pero hubo un momento, creo que fue el año pasado o el año antes pasado, no recuerdo ahora, en que el burrísimo de Venezuela, Nicolás Maduro, este movimiento fue apoyado por, tú sabes, ¿no? Por Hugo Chávez en aquel momento que estaba vivo, por de Nicaragua, por Correa cuando estaba en Ecuador, por todos los izquierdistas, Evo Morales, todos los izquierdistas estos de América Latina, lo apoyaron y además lo financiaron y lo mantuvieron, sobre todo Venezuela, lo financió este grupo y lo mantuvo a flote, ¿no? Costó una pila de fracaso con escándalos de corrupción que han tenido, una pila de cosas, pero bueno, el grupo se mantuvo. Y entonces, este Nicolás Maduro, yo les voy a poner aquí un pequeño videito muy pequeñito, aquí donde este individuo, pues, dijo algo en aquel momento, que yo quiero que ustedes escuchen. Vamos a ver por aquí, a ver, déjame ponerlo por aquí lo tengo, a ver si me... La estamos cumpliendo una por una. Espera, déjame empezar de El principio. Foro de Sao Paulo, puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Bueno, ahí tienen al Foro de Sao Paulo. ¿Ya vieron, no? Lo dijo Maduro, ¿no? Sí. Ellos tienen una estrategia trazada, ellos se reúnen, ellos están preparando las filas, es decir, preparando las condiciones para meterse en todos los países de América Latina. Se reúnen, planifican, crean estrategias, se financian entre ellos. Es decir, no cabe la menor duda de que cualquier triunfo de la izquierda en América Latina no es producto de que la gente quiere ir a la izquierda, sino es producto de la penetración del Foro de Sao Paulo, que es quien los financia y quien los popan. Bueno, recuerdan las manifestaciones de Chile, lo que pasó en Chile, toda aquellas manifestaciones, destrucción de los bienes públicos, las protestas, lo que pasó en Colombia y lo que pasó en Estados Unidos también, porque también se metieron en Estados Unidos. Ustedes saben lo que pasó cuando mataron a aquel señor, que ya ni me acuerdo el nombre, aquel señor de la raza negra, que hubo grandes protestas. Bueno, ustedes saben después quiénes eran los que estaban al frente, quiénes tomaron. Ellos están cazando las oportunidades. Ellos tienen preparado su gente, sus grupitos, sus grupos de izquierda, ¿no? Sus izquierdosos, sus zurdos, como dicen Milanés y esa gente en las directas. Los tienen preparados para cuando se produce una oportunidad, ellos mismos salen a relucir. Yo me acuerdo en las manifestaciones aquí en Estados Unidos, en Miami, yo me acuerdo que yo veía a los que iban al frente y los que dirigían y los que motivaban a la gente con pullovers de la hoja y el martillo. ¿Y quiénes son? La izquierda. ¿Quiénes son los que acaban en la izquierda? Y eso es fruto del Foro de Sao Paulo. También hay una comisión por Puebla también en México que
que este Obrador ahora está tratando de resucitar, porque ese jodo también que bien baila en esto. Y, y todo eso lo convocó. Entonces, ellos tienen en su estrategia no solamente desestabilizar a los países democráticos de América, no solamente América Latina, también ya se metieron en Estados Unidos, ya lo hicieron en Estados Unidos, todo, y se sabe que fue la izquierda, el grupo Black Mother, ese fue el financiado, y otros grupos que también se metieron a, a realizar desestabilización en el país, y Colombia, Chile, todo eso ha sido obra de ellos, ¿no? Y ellos, claro, ellos tienen una cosa, que ellos son muy indisciplinados, ellos planifican y llevan a cabo sus planes con mucha eficiencia. Ayer lo vieron a Maduro diciendo que tal como lo habían planificado, lo están realizando. Ahí está el descubrimiento, ahí vemos cómo se descubrió que es un socotroco, y se echó para adelante, lo echó para adelante a ellos mismos. Yo tengo un documental aquí que dura unos 20 minutos, yo se los quiero poner, aunque me tome el tiempo que me resta de la directa, del video, pero yo se los quiero poner para que ustedes los vean, los que tengan la paciencia, y vean este video, vean este documental, para que se enteren de qué cosa es el Foro de Sao Paulo, de qué va el Foro de Sao Paulo, y por qué decimos que detrás del triunfo de Boric en Chile está el Foro de Sao Paulo. Y mañana en Colombia puede pasar lo mismo. Y en Brasil está en peligro también la democracia. Bolsonaro acabó con la izquierda en Brasil. El pueblo brasileño votó por Bolsonaro. Y sacaron a Lula y a Dilma después, y a toda esa gente lo sacaron del camino. Pero en Brasil la izquierda también está fuerte. ¿Por qué? Porque el Foro de Sao Paulo está presionando, y incluso tienen comprado al Tribunal Supremo Federal, tienen comprado a una pila de gobernadores del país, les dan dinero y ellos van en contra de la democracia y a favor de la izquierda, a favor del partido de Lula da Silva, que quiere volver de nuevo al poder. ¿Y quién los mantiene y quién les propicia todas esas oportunidades? El Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es un cáncer para la democracia en América Latina y en América del Norte también. Entonces yo quiero poner este documental. Con este documental termino el video, porque es un poquito largo, tiene como 20 minutos. Y eso es lo que quería decirles en este video del día de hoy, pues exponerles estas ideas, ¿no? Que ustedes sepan que primero, en Cuba las cosas siguen de mal en peor. Cada día inventan, y cada vez que inventan algo es para retroceder, no es para avanzar. Ahora tienen la posible intención de volver a guiarse por los lineamientos del marxismo-leninismo. Por favor, pobre Cuba. Y vemos, bueno, qué cosa es el Foro de Sao Paulo y por qué en Chile ganó un comunista. Un país tan próspero, un país que con la democracia llegó a los niveles que tiene Chile de desarrollo. Llama mucho la atención que de pronto, ¡boom!, de nuevo a la izquierda. ¿Por qué? ¿Tan mal le iba a los chilenos? No creo. A los chilenos iba mucho mejor que cuando la época de Allende, que hubo colas, que hubo miseria, que hubo una pila de cosas. Y entonces ahora gana este señor Boric, y eso es porque el pueblo de Sao Paulo, yo no tengo la menor duda, está detrás de todo esto. Bien, vamos a ver este documental. Con este documental termino el video y espero que les haya gustado. Ya saben, si les agradó, si le llegó el mensaje, sobre todo a la gente en Cuba, pues denme un like, síganme en mi canal y ayúdenme para que yo pueda seguir poniendo para afuera lo que yo siento y lo que yo pienso. Ya saben, en mi humilde forma de decir las cosas y de hacerlas. No tengo experiencia, no soy ni youtuber ni nada, soy simplemente una persona que quiere poner para afuera lo que siente y lo que piensa. Y así es como pienso y así es como siento. Entonces, bueno, muchas gracias y los dejo con este documental que espero les agrade. Aquí va. Cuba no es el origen del Foro de Sao Paulo, es Fidel Castro. Hay que empezar a hacer una diferencia entre Cuba y Fidel Castro.
El Foro de Sao Paulo es una organización, una asociación transnacional que tiene vínculos y fines ideológicos, políticos y criminales, que fue creado efectivamente en 1990 a raíz de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética. Las dictaduras que recibían un sueldo de Moscú se quedan en el paro, ¿no? Entonces Castro se da cuenta que tiene que formar otra cosa y con Ignacio Lula da Silva forman este Foro de Sao Paulo en el 90. Entonces lo primero que vio yo creo que fue la posibilidad de una gran complicidad con Ignacio Lula da Silva para hacer todo lo que él quería hacer a través de Brasil y de lavar también su imagen a través de este personaje que llegaba por la vía democrática, que llegaba con una gran popularidad indudablemente. En cuanto todos estaban hablando que mira, se acabó la Guerra Fría, se acabó el comunismo, ellos estaban discutiendo y se reinventando. En las últimas 3 décadas el foro ha asaltado las instituciones de países como Venezuela, como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, del Brasil presidido por Lula y por Rousseff, o de España a través de Podemos. Y sus acciones han contribuido a desestabilizar a un gran número de naciones, como actualmente está ocurriendo en Chile y en Colombia. Fidel Castro es el origen, la mente del Foro de Sao Paulo, porque él llevaba mucho tiempo detrás de la idea de convertirse en un Bolívar posmoderno y tratar de ser el gran jefe de Sudamérica. El foro ha funcionado como un bloque, con una enorme relación y transferencia de apoyos, de tecnologías, de conocimiento y de dinero entre sus miembros. Pero también es importante señalar de que dentro de este intento de la izquierda de controlar la zona hay como 2 variantes. Está la venezolana, que fue muy fuerte al comienzo, cuando Chávez estaba vivo, antes de que Venezuela sea el estado fallido que es hoy en día, y la brasilera. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Sumergen a los distintos países, como ha hecho el socialismo a lo largo de la historia, en la pobreza, en la violencia, en la división dentro de la sociedad. Lo que ellos quieren, siempre hablan, es que quieren traer a una sociedad a la igualdad. Y cuando todos están pobres, solo ellos quedanse bien. Es que el gran experimento del comunismo con la clase media se hizo en Cuba, desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista de las ideas, porque en economía lo principal son las ideas, la creatividad de esas ideas es lo principal que ellos quieren destruir. Lo primero que te quita el comunismo, lo primero que te agarra el comunismo así, con una garra tremenda, es el alma, el espíritu. Hay un nivel de rapidez en vaciarte que es lo que más aterra. Lo que más aterra. Y lo hacen primero con los niños. Si necesitamos 300.000 jóvenes dispuestos a cumplir una misión de cualquier tipo, nosotros los tenemos. Chiaramente era un regime totalitario, per certi versi molto violento, per certi versi sanguinario, e dopodiché Cuba ha dato, come noi sappiamo, copertura anche agli altri regimi che sono sorti, che sono nati in America Latina e che si stanno portando avanti, per cui da questo punto di vista sicuramente. Unidades militares acantonadas en Caracas y Maracay trataron de derrocar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez a través de un asalto armado contra el Palacio de Miraflores y otras dependencias oficiales del país. El este de Caracas se vio sacudido a la medianoche por intensos combates entre las fuerzas leales al gobierno y las tropas insurgentes que coparon la Casona, el Palacio de Miraflores y cuarteles de la Guardia Nacional y la DICIP. Hugo Chávez
conoció a Fidel Castro en el 94, supuestamente, parece que él había estado antes, pero cuando lo conoce de verdad es en el 94, el hechizo es mutuo. Incluso creo que hay una frase de Chávez, le acaricié la barba y ahí quedé. Es una cosa además muy extraña, ¿no? Pero, ¿qué le pone a Nicolás Maduro a Hugo Chávez? Es Fidel Castro. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro había estudiado desde el año 86 en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba, en Cuba. Nicolás Maduro, incluso cuando ya la posibilidad de Chávez ya estaba esquilmada y terminada, no solo por la enfermedad, sino porque ya lo habían chupado la mitad del país, pues queda Nicolás Maduro, que es la pieza formada, entrenada por el castrismo, que le han puesto los Castro a Hugo Chávez en el camino. Y el ejemplo más evidente de su modus operandi es Venezuela, que es uno de los grandes países de Iberoamérica y que ha sido convertido en una tiranía y que ha condenado a la pobreza a más del 90% de su población, en un desastre político, en un desastre económico, en un desastre humanitario, por el cual deben pagar Nicolás Maduro y todos sus secuaces. Mira, si volvemos en tiempo y hablamos con un venezolano en los 90, y mira, en 15 años se van a salir 10% de la población, porque aquí en Venezuela se van a tener hambre, se van a perseguir las personas que son contra el régimen de Chávez. Las personas se irían a reír de su cara. No, mira, no, está loco. ¿Cómo? ¿Venezuela? Venezuela no, Venezuela está muy bien. Venezuela estamos que muchos empleos, turística, mira, país guapísimo, potenciales increíbles. Pero se pasó en menos de 15 años. Más de 4 millones de personas ya salieron de Venezuela. Es la mejor crisis migratoria que tenemos en la historia de Latinoamérica. ¿Quién se va a querer ir de su tierra, donde nació, donde jugó? Pero si aquí no se puede, hay que buscar un nuevo horizonte. Toda mi vida la llevo en 2 maletas y lo hago por mis hijos, porque mis hijos no tienen futuro en Venezuela. Io credo che il nemico più aggressivo, il nemico principale rimanga oggi Maduro, rimanga il regime venezuelano, è la ragione per la quale noi continuiamo e continueremo fino a quando Maduro continuerà a usurpare il potere in Venezuela. De hecho, el Foro de Sao Paulo se propuso controlar América Latina y socavar sus democracias liberales para desde aquí, como en efecto está haciendo, expandirse a otras regiones del mundo. El foro está basado sobre las ideas de Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, que es el fundador del Partido Comunista Italiano, en los años 20 se dio cuenta que lo que había prometido Marx y Engels no funcionaba, que el proletariado no era una buena base, porque el proletariado creía en Dios, creía en la religión, creía en el Estado-nación, era patriótico y creía en el sistema capitalista. Entonces Gramsci se da cuenta que el cambio tiene que venir a través de la cultura. Y el Foro de Sao Paulo se da cuenta de eso, que tiene que cambiar la cultura. Es un marxismo cultural, pero marxismo cultural por razones prácticas. Cuando tiene una revolución cultural, la izquierda llegaría al poder automáticamente. Y las personas poco a poco estarían viviendo en un sistema comunista o socialista, como quiera, sin se dar cuenta de esto. Entonces, ¿qué empezaron a hacer estos seguidores de Gramsci? A poner en las universidades, principalmente, profesores que estaban ahí enseñando el marxismo, comunismo de manera suave, para que ahí saliesen jueces, políticos, sindicalistas, a todo punto donde saliera un profesional para trabajar. Gramsci decía que ahí estaría un agente transformador de la sociedad. Por encima de todo, somos marxistas-leninistas. Sí, de hecho hay varias evidencias para demostrar los vínculos con organizaciones criminales por parte del Foro de Sao Paulo. Una de ellas es la sola participación que tiene la narcoguerrilla colombiana en su seno, como es la guerrilla del ELN y la FARC, y el cartel de los soles de Venezuela.
Por otra parte, varios de sus miembros han sido enjuiciados por corrupción, como es el caso del expresidente brasilero Lula da Silva. Las constructoras brasileras hacen una alianza con Lula, con el Partido de los Trabajadores, y de la mano llevaban a estas constructoras que repartían coimas, se llama en Sudamérica, sobornos por doquier. Está Andrade Gutiérrez, está UAS, está Camargo Correa, y la más importante fue Odebrecht. Lula se convirtió en lo que ya sabemos hoy en día que es, o sea, un corrupto, un ser de un gran extremismo hacia el comunismo y no un mediador socialista o de centro socialismo o cosas así, ¿no? Hasta hoy están por las calles hablando que Lula libre, Lula es un perseguido político, cuando en la realidad sabemos que es el protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. No hay que olvidar que en épocas de aquella Guerra Fría, que el escenario se está reiterando ahora, habían tres sistemas de espionaje que eran la CIA, la KGB y el G2. El G2 cubano con dinero puede hacer maravillas y Hugo Chávez puede comprarlo todo, en África, en Europa y en América. Y es el narcotráfico y las sinergias del lavado y del narcotráfico los que mantienen el Foro de Sao Paulo y que hacen que ahora se pueda permitir esta expansión. Trabajan absolutamente unidos, unos y otros, para producir la droga y luego sacarla por tierra y por ríos hacia el oriente colombiano, hacia las fronteras con Venezuela y Brasil, y luego finalmente con destino a Europa. Y luego recuerda también que el narcotráfico tiene una fuerza muy relacionada con el islamo-socialismo. Son dos pilares importantes, uno económico y otro ideológico del sistema del Foro de Sao Paulo, pero que lo quieren imponer y lo están imponiendo en el mundo. Internet ha sido una herramienta también al servicio del comunismo, porque Internet ha puesto al mismo nivel a gente muy estúpida, muy imbécil, con sabios, con gente, con investigadores, poniéndolos al nivel de estos agentes que llamo yo de la estupidez y de la embriaguez ideológica. ¿Sabes quién tiene en cuenta en Instagram, en Facebook? Maduro. ¿Sabes quién habló que Israel debería ser varrida? Deberían como que sacar a Israel del mapa, Ahmadinejad. Y las redes sociales hablan que esto es libertad de expresión. Pero cuando nosotros hablamos algo contra los socialistas, ahí no, ahí es discurso de odio. Es verdad que hay un impacto muy fuerte del Internet. Entonces eso hace que las algaradas sean más espontáneas, más caóticas, pero más espontáneas. Había un tráfico muy fuerte cuando hubo los disturbios en Chile. Y había un tráfico muy fuerte cuando había estos disturbios en Perú. La gran pregunta es, ¿hay o no una mano funesta, una mano torva detrás de estos disturbios que se están dando en varios países latinoamericanos? ¿Hay un titiriteo? Cuba también es el origen de mucho del marxismo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, el grupo de Weathermen, The Weather Underground, que es un grupo que fue denominado por el FBI como un grupo terrorista doméstico aquí en Estados Unidos, miraban a Cuba como un modelo. ¿Y por qué? Porque veían en Castro y Che Guevara dos profesionales universitarios blancos que habían llevado una revolución con personas de color. Las organizaciones denominadas Black Lives Matter se esconden bajo un slogan con el que no se puede pelear, que las vidas de nuestros compatriotas negros tienen valor, es un concepto que todos aceptamos, con el cual nadie puede pelear. Pero detrás de eso son marxistas y no lo esconden tampoco. Estamos cumpliendo el plan Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo.
orgulloso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. El foro ha funcionado como un bloque, con una enorme relación y transferencia de apoyos, de tecnologías, de conocimiento y de dinero entre sus miembros. Efectivamente, hay que reconocer que ha tenido éxito cuando uno piensa que en el año 2009 llegaron a tener solo en esta región, en nuestra región, 14 jefes de gobierno y jefes de Estado, pero sin embargo, del 2009 al 2019, este número de presidentes en el poder se redujo a solo 4, lo que demuestra que son muy malos gobernando. Se si è di sinistra, se si è comunisti, si può fare qualunque cosa. E allora la democrazia, la libertà, il pluralismo, i diritti delle persone, i diritti delle donne, eccetera, eccetera, non sono più importanti. Hay muchísimas razones para ver el futuro muy oscuro en Iberoamérica, pero hay razones para pensar o para tener la esperanza de que haya una reacción nacional. Entonces, si todos nosotros caminamos en la dirección de la libertad, y ahí no estoy hablando de derecha, izquierda, conservador, liberal, socialista, si tenemos en la cabeza que estamos trabajando por una condición humana, todos nosotros caminaríamos en la misma dirección. Si algo hemos logrado es crear conciencia en las democracias occidentales del peligro real que representan estas organizaciones criminales, estas redes criminales. Y hace apenas 2 años el foro diseñó un nuevo órgano de cooperación entre ellos, que no era más que un lavado de imagen, y que es el Grupo de Puebla. Y entre ambas organizaciones lo que buscan es destruir las democracias existentes en la iberosfera y construir regímenes autoritarios de naturaleza comunista. Como Brasil ha quedado muy desprestigiado por el tema de la corrupción, están tratando de lavarle la cara. Entonces, en julio del 2019 han fundado esto que se llama el Grupo de Puebla. Celebramos la liberación del expresidente Lula, víctima de un burdo montaje judicial llevado adelante en complicidad con algunos medios de comunicación hegemónicos. Estamos convencidos de que la justicia se impondrá y se demostrará su inocencia. El Foro de Sao Paulo es una marca desgastada por su conexión con el narcotráfico, desgastada por su conexión con los crímenes de lesa humanidad, de los cuales ya acusa abiertamente las Naciones Unidas a Venezuela. De hecho, el Grupo de Puebla ha sido concebido como una especie de cancillería para los integrantes del Foro de Sao Paulo, pero con miembros que tratan de darle como un mayor nivel, donde están expresidentes y donde por supuesto no están individuos como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, que son realmente tóxicos hoy en día para la comunidad internacional. Sin embargo, la prueba de que están íntimamente vinculados es el hecho de que hay algunos de sus integrantes que están en las 3 organizaciones, como es el caso de Rafael Correa, de Álvaro García Linera o de Fernando Haddad. El tener vínculos internacionales que le lavan la cara a los regímenes del Foro de Sao Paulo, o en el caso específico de España, que intentan intervenir la interlocución de Europa hacia América Latina, que históricamente ha sido España, le ha resultado muy efectivo al régimen venezolano. No hay ninguna duda que la sola presencia de Zapatero en el Grupo de Puebla es la demostración que es una operación integrada que va a tener consecuencias indiscutibles para España. El Grupo de Puebla, o el Foro de Sao Paulo, mejor dicho, y Chávez, en su día, son los que han generado, son un protagonista imprescindible en lo que es el proceso en este momento de involución en España y de descomposición democrática y del proyecto totalitario que tenemos en marcha. Bueno, si hablamos de la izquierda del norte de Europa, los países escandinavos, socialdemócratas, claro, no, a mí el foro es mucho más agresivo. Si hablamos de los comunistas podemitas, en España sí es la misma cosa. Podemos es un movimiento que se crea también en la ilusión que se le quiere, del humo que se le quiere vender al pueblo, como un movimiento antisistema, pero moderado,
Y todo eso, esos nuevos movimientos están dentro del proyecto del Foro de Sao Paulo. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente. La bautizaron con el nombre de Operación Caribe y fue una alianza estratégica entre el régimen de Hugo Chávez y los líderes fundadores del movimiento político Podemos. Los integrantes y los que apoyan al Foro de Sao Paulo en Europa, como es el caso específico de Podemos, han recibido apoyos económicos muy significativos producto de esta relación. Yo estoy seguro que los españoles más y más se van a cambiar de posición y sacar a los socialistas del poder. Porque si no lo hacen esto, será España la próxima Venezuela. Yo me lanzo en España y le gano a Pedro Sánchez las elecciones que quiere convocar para noviembre. Me lanzo y gano en España. Estoy pensando sacar el pasaporte español y lanzarme en las elecciones en España. Que si hay algo que aprender del Foro de Sao Paulo ha sido la forma audaz, sistemática, disciplinada con la cual han operado. Y así como han logrado sinergias y cohesiones y adhesiones de grupos criminales o con ese, digamos, elemento ideológico que los identifica, quienes compartimos los valores democráticos de la libertad, tenemos que proceder a reaccionar con aún mayor fuerza, claridad, coraje, determinación, llamando las cosas por su nombre y creando una función pedagógica para que las sociedades enteras entiendan el proceso que está en marcha, el riesgo que representa y como todos somos responsables no solamente de revertir el daño que ha producido, sino de construir y fortalecer instituciones que en el futuro no permitan que una operación de esta naturaleza vuelva a desgarrar las bases mismas de nuestra sociedad. Y quienes defendemos la libertad, el Estado de Derecho, la soberanía de las naciones, debemos posicionarnos claramente contra el Foro de Sao Paulo y contra su nueva herramienta, que es el Grupo de Puebla. Y por tanto debemos hacerlo contra las multinacionales del crimen organizado, que son las que están detrás de todo ello. Pero también creo que debemos transmitir el mensaje de que hay esperanza, de que se les puede ganar, que hay naciones que se han levantado contra la tiranía y que o les han echado o no les han dejado entrar. Porque no está escrito en ningún sitio que nuestros hermanos hispanoamericanos tengan que estar condenados, los países que conforman la iberosfera, a no disfrutar nunca de la libertad y de la prosperidad. Hoy podemos decir que ya les hemos desenmascarado. Hemos logrado que todo el mundo sepa cómo son y quiénes son. Y ahora lo que nos toca es frenarlos y sobre todo construir una alternativa.